buenos días, le damos la bienvenida en estas primeras noticias de TV Ciudad, en esta jornada que se mantiene muy lluviosa aquí en Montevideo. La temperatura es relativamente agradable, no sé lo que dice en pantalla, pero la sensación térmica es agradable, aunque muy húmeda la mañana, y ya vamos a decirles enseguida nada más. Pero antes, saludar a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 y por YouTube. Bueno, sean todos bienvenidos. Y ahora decirles entonces que vamos a repasar el pronóstico de meteorología que viene de lluvia para hoy, con un aviso que se mantiene hasta esta jornada por inestabilidad de meteorología. La jornada de hoy va a seguir con cielo nuboso cubierto, con lluvias y probables tormentas. Las temperaturas extremas, bueno, ustedes la ven ahí, está un poco raro. 17 y 16 se ve que viene a menos en la temperatura máxima. ¿Qué pasará mañana? Bueno, saldrá el sol. Mañana jueves las temperaturas se irán estabilizándose, 8 la mínima, 16 la máxima para el área metropolitana, y el viernes 10 de mayo también el sol no será tan pleno, pero seguirá el cielo algo nuboso con periodos de cubierto, pero momentos de claro. 7 y 18 las temperaturas extremas para el viernes 10 de mayo. Lamentablemente todo lo que tiene que ver con las lluvias en nuestro país y también en Brasil han generado personas desplazadas de sus hogares, que hasta el momento son más de 700 en varios departamentos. Estamos hablando que son 763 en 33, donde hay 463 personas. En Paysandú, Cerro Largo, Salto y también en Tacuarembó. Y en estos momentos hay 3 rutas cortadas, 3 rutas nacionales cortadas. Estamos hablando de la ruta 44, que está cortada en 2 tramos, la ruta 18, en la altura del kilómetro 323, y la ruta 7 sobre el kilómetro 60. También hay gente que no está teniendo energía eléctrica, son más de 3.000 las personas. Iremos actualizando en el correr de la mañana estas informaciones que proporciona el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. Tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes, algunas repercusiones que tienen que ver con la situación de la denuncia falsa contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Finalmente, Romina Celeste Papazo fue formalizada en la tarde de ayer, deberá cumplir 90 días de prisión domiciliaria con tobillera como medida preventiva. Se van a continuar las investigaciones por su participación en la denuncia falsa contra Yamandu Orsi. Paula Díaz, quien efectivamente hizo la denuncia, fue condenada a 20 meses de prisión, pero en suspenso. Es decir, va a tener que reportarse en la comisaría local. También hubo novedades político-partidarias, porque ayer la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, presentó su programa de gobierno, su plan de acciones para el primer año, si el Frente Amplio gana las elecciones. Vamos a tener detalles y además parte de lo que será la entrevista aquí en Estudios va a estar vinculado con ese tema, con desgranar cuáles son los principales temas del plan de acción. El Senado levantó el carácter secreto de la sesión en la que el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, había denunciado amenazas del empresario ya fallecido Gonzalo Aguiar y las vinculaciones de este con el gobierno y la poca escucha que tuvo en distintas autoridades de gobierno en ese momento, el ministro del Interior, incluso el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. También hubo un informe, el informe anual, el último informe de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, a cargo de la titular saliente, estamos hablando de María Elena Larnaga. 1.400 denuncias hubo en 2023 en la Defensoría, la mayoría por problemas vinculados a edificaciones y contaminación acústica, que es un tema que se repite año tras año aquí en Montevideo. También vamos a tener temas internacionales, porque Israel tomó el control operativo de Rafah y obligó al desplazamiento forzado de sus habitantes. Denuncian que 600.000 niños y niñas se encuentran en situación de peligro. ¿Y qué pasará bueno, hoy no va a ser sobre las 8:30, va a ser un poquito antes. Vamos a estar recibiendo a Pablo Ferreri, exministro de Economía y Finanzas, para, bueno, desgranar sobre este plan de acción para el primer año de gobierno en caso de ganar las internas, la presidencia de la República de Carolina Cose. Esto será en minutos nada más, 8:15 de la mañana. ¿Y qué les parece si ahora abrimos las ventanas hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad por dónde circular y por dónde no? Pavimento mojado, lluvia en Montevideo. Presten
doble atención en el momento de circular. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real todas las novedades. Pero ya les adelantamos que es desde Joaquín Requena hasta Martín C. Martínez. Hasta las 13 horas va a estar cortado por trabajo de saneamiento. Benigno Paiva entre Miguel Grau y Saldaña da Gama. El corte será hasta las 5:30 de la tarde. Salto entre Canelones y Maldonado hasta las 6 de la tarde. Y Silvestre Pérez desde Russo hasta Juanico. El corte será hasta el 9 de mayo por trabajos de saneamiento. Vamos con el desarrollo informativo y algunos de los temas que están vinculados con esta denuncia falsa en torno a Yamandu Orsi. La fiscal del caso, Sandra Fleitas, imputó a Romina Celeste Papazo por un delito de asociación para delinquir, calumnia y difamación y dispuso 90 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Además, se también condenó por los mismos delitos a Paula Díaz, quien realizó la denuncia falsa contra Yamandu Orsi, a 20 meses de prisión, pero que esta está en suspenso, es decir, está con libertad a prueba. La calumnia es cuando usted hace todo lo posible para que algo que no sucedió, que tenga una apariencia delictiva y que pueda dar lugar a la imputación de una responsabilidad para una persona determinada. En la medida de que además eso está afectando el honor, la rectitud y además eso que usted cree, que inventa, que crea, produce, se divulga por varias personas, eso supone un delito de difamación. La Fiscalía pidió la prisión preventiva y el juez entendió que la medida más adecuada en este caso era el arresto domiciliario con tobillera. Eso fue objeto de la interposición del recurso correspondiente por parte de la Fiscalía. 90 días de arresto domiciliario con tobillera. Sobre los dichos del abogado de Yamandu Orsi, Jorge Díaz, respecto de que la fiscal no le daba garantías en este caso, Fleitas dijo: y es una opinión personal. Yo soy fiscal hace 25 años, él tuvo una carrera muy corta dentro del Ministerio Público. Yo no tengo ninguna amistad y como también me pasa con los imputados, no soy moneda de oro para que me quiera todo el mundo, razón por la cual es un tema personal de él, no mío. Yo la verdad que digo, no somos amigos y si ese es el concepto que tiene, y bueno, capaz que podría meritar una responsabilidad penal si yo llegado el momento entendiera que corresponde. La fiscal dijo que Romina Celeste en la audiencia dijo que mintió al decir que le habían ofrecido ayuda para ser diputada, para llevar adelante esta denuncia falsa, ¿no?, contra Orsi. Además, agregó que la motivación de Papazo para realizar la denuncia, según su declaración judicial, no fue la de perjudicar al precandidato, tema que conocimos por las declaraciones de la fiscal, porque la prensa no tuvo acceso a la audiencia. Ella prestó su declaración en presencia de la defensa y manifestó que eso lo había dicho simplemente para que los medios de prensa pudieran dar difusión a eso, pero que eso era absolutamente mentira y creación de ella. Doctor, eso lo manifestó bajo acta en sede administrativa, en cuanto a lo que el colega suyo me está preguntando respecto de que le habían prometido una diputación. Lo que usted plantea, investigación sobre ese tema. Lo que usted plantea, si hay terceros o no terceros involucrados, no tiene nada que ver con que le hayan prometido una diputación. La fiscal fue consultada sobre qué intención alegó tener Romina Celeste Papazo para realizar la denuncia falsa y si el motor era únicamente perjudicar al precandidato Orsi. No fue lo que ella manifestó en su declaración. En su declaración, en principio no se lo puedo aportar porque está formalizada, entonces la investigación está en curso y se podría ver entorpecida lo que le estoy diciendo. Pero no fue eso lo que argumentó como motivo para llevar adelante esta ideación de todo este tema de la denuncia falsa. ¿Es un agravante que sea un precandidato que esté en campaña electoral en este momento contra quien se hizo la denuncia falsa? No está previsto en el código como un agravante. ¿Pero usted lo interpreta como un agravante? Yo me parece que todas las personas públicas estamos sujetos a un control distinto que una persona que no ocupa un cargo que es público.
El presidente Luis Lacalle Pou se expresó luego de estar ausente unos días por vacaciones y rechazó las noticias falsas e injurias contra el precandidato frente amplista Yamandu Orsi. Sin embargo, apuntó contra los dichos del ex intendente de Canelones y señaló que decir que había una operación política en su contra sin brindar elementos que lo confirmen es tan grave como la denuncia falsa. Es muy fácil enchastrar, porque después que te enchastrás, ya está. La retractación todos sabemos que viene tarde, después que se generó problemas con la familia, problemas con los amigos. Entonces esas cosas hay que cortarlas de una. Ahora, también quiero resaltar con preocupación que este acto, hasta ahora de una o dos personas, que dicho sea paso la justicia actuó rápidamente, se trata de decir que hay un fin político partidario. Para mí es tan grave la acusación falsa sobre el presidenciable Orsi, es tan grave lo que él sufrió como devolver diciendo que hay una operación política partidaria. Ahora, si se tiene datos, se tiene que dar. Porque en Uruguay todos nos jactamos, y yo entre otros, y cuando salgo al extranjero aparte lo hablo y con mucho orgullo, de que la sangre no llega al río. Que estas cosas, estas basuras que salen, noticias basura que salen, es por suerte la excepción. Ahora, lo que no podemos generar es manto de dudas. Entonces, claramente rechazar las noticias falsas, en este caso una injuria sobre una persona, y al mismo tiempo dar certidumbres. Si alguien cree o alguien entiende que hay elementos para decir aquí hay una operación política, que lo diga y que vaya con los elementos, porque si no, está devolviendo de la misma manera exactamente de lo que critica. Y Lacalle también se expresó sobre esta iniciativa de reforma previsional. Dijo que si se llegan a las firmas va a salir a hablar y a decir el impacto que tendrá a futuro su aprobación. Aparentemente estaría para aprobarse. Vamos a ver qué dice la Corte Electoral con respecto a las firmas. Aparentemente habrían llegado por el número que presentaron. Después de que se expida la Corte Electoral, yo voy a dar personalmente mi punto de vista, que mi punto de vista pasa en gran signo de interrogación, que existió durante muchos años. Todos los partidos políticos decían que era urgente reformar la seguridad social. Algunos líderes importantes inclusive decían que había que bajar la edad de jubilarse. Algunos de estos partidos políticos estuvieron 15 años en el gobierno y no lo impulsaron. Nosotros teníamos la opción, después de la pandemia y después de esas cosas, decir, bueno, no avanzamos por aquel famoso dicho del costo político. ¿Saben lo que yo le dije a los colegas del Poder Ejecutivo, a los ministros? Que el costo político lo iba a pagar el que no tenga el coraje de pensar en las futuras generaciones. Y esto fue un tratamiento larguísimo, larguísimo. Se convocó decenas de delegaciones, se tuvo tiempo. Acuérdense que ya en la LUC estaba la comisión, no se aportó absolutamente nada. Y ahora resulta que no solo se pretende no acompañar esta reforma de seguridad social, sino que un gran retroceso que va en perjuicio de los jubilados actuales, pero sobre todo de las futuras generaciones. Y ayer hubo actividad partidaria aquí en Montevideo porque la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, presentó su plan de acción para el primer año de gobierno y lo hizo basado en 3 ejes: más seguridad, menos violencia y menos desigualdad. Nosotros tenemos que tener un paquete de medidas dirigidas a gestionar y disminuir los niveles de violencia de la sociedad, un paquete de medidas dirigidas a disminuir la desigualdad y otro paquete sistémico de alcance nacional para aumentar los espacios de convivencia y resolver las situaciones de intolerancia en la sociedad. En función de ese encare, nosotros fuimos tomando uno a uno: violencia, desigualdad y convivencia, analizamos los verticales y fuimos planteando necesidades. En materia de vivienda, COSE propone crear un fondo de garantía de alquileres público destinado a las personas que quedan por fuera de las garantías que otorga el mercado y la eliminación del IVA a los materiales para la construcción de cooperativas. El movimiento cooperativo, además de construir vivienda, construye espacio de convivencia, construye cultura de trabajo,
O sea, y construyen mejores espacios urbanos. Y cuando digo espacios urbanos no estoy hablando de Montevideo, estoy hablando de todas las ciudades y los centros poblados del interior. Eso es común a todos lados. Pero no es solamente en los espacios cooperativos. Acabamos de hacer un anuncio muy importante con respecto al subsidio de alquileres para jóvenes, donde estamos planteando un subsidio para casos en el que el núcleo familiar tenga un ingreso de hasta aproximadamente 77.000 pesos, subsidiar la diferencia entre el 25% de los ingresos y el precio del alquiler. Y seguimos en tema y sobre este tema ya estamos recibiendo con muchísimo gusto al economista Pablo Ferreri, exministro de Economía, integrante además del espacio social demócrata amplio que apoya la candidatura de Carolina Cose. Un gusto recibirte esta mañana. Muy buenos días, un enorme placer estar con ustedes. Ayer hubo algunos ejes de lo que se planteaban, que recién se estaban explicitando con respecto a menos desigualdad, más convivencia. ¿Cuáles podrías decir que son las principales iniciativas de este plan, que sería para el primer año de gobierno en caso de ganar? Sí, efectivamente es así. La campaña de Carolina es una campaña de propuestas, de ideas, y esas propuestas generales tienen que tener un aterrizaje concreto. Partimos de la base del programa del Frente Amplio, que es común a todos los Frente Amplistas, que es una seña identitaria, se elaboró durante más de 2 años de trabajo con miles de personas involucradas. Y esto es una suerte de aterrizaje de la precandidatura de Carolina con medidas concretas, amparadas, enmarcadas en el programa del Frente Amplio. Y nosotros en esta propuesta trabajaron más de 40 técnicos, un equipo realmente muy grande, muy valioso, poniendo eje central en las cuestiones que entendemos que tienen urgencia en Uruguay. Probablemente en 2 o 3 semanas estaremos presentando medidas ya de más largo aliento, estructurales, que tienen que ver con el desarrollo del país. Nosotros entendemos que en Uruguay, a pesar de haber crecido económicamente, hoy presentamos rasgos complicados en nuestra sociedad. Esto tiene que ver con que los niveles de pobreza aumentaron, la desigualdad aumentó, los problemas de convivencia aumentaron, tenemos una sociedad cada vez más violenta y por lo tanto tenemos que atender al corazón de todas estas cuestiones con un plan de acciones inmediatas. En materia de seguridad le pusimos, porque entendemos que con este abordaje multidimensional terminamos colaborando con la mejora de la seguridad. Eso tiene que ver con disminuir. Ahí va, por eso. ¿Cuáles serían 2 o 3 puntos concretos en el tema de seguridad? Yo te diría, tiene que ver con 2 o 3 ejes, que tiene que ver con mejorar los niveles de convivencia, tiene que ver con reducir la desigualdad, porque eso tensiona a una sociedad, y en esa línea fuimos trabajando. Por ejemplo, para mejorar la convivencia, hay todo un capítulo de medidas asociadas a generar una mejor infraestructura para atender los problemas de salud mental. De hecho, estamos declarando o se propone declarar una emergencia nacional en materia de salud mental. Hay problemas serios en esta materia y por lo tanto dar mucho más apoyo para contribuir a atender esta problemática que sufren muchos uruguayos, especialmente vemos problemas en lo que tiene que ver con jóvenes, es un aspecto medular de este programa. Pero ¿que sería presentado, por ejemplo, que a nivel de las mutualistas como un servicio más? Sí, o equipos de atención en lugares del país donde hoy prácticamente no hay nada. Eso requiere reforzar esas estructuras de trabajo multidisciplinario para acercarse a todo el Uruguay a brindar estos servicios. Esquemas de atención digital, call centers a donde uno pueda llamar para asesorarse o recibir atención y que tenga por detrás el apoyo de psicólogos, por ejemplo. También tiene que ver este plan no solo con aspectos de salud mental, me voy a otro capítulo que tiene que ver con la atención de todos aquellos uruguayos y uruguayas que están viviendo en situación de calle. Hoy tenemos aproximadamente unas 4.000 personas en esta condición, es un número que viene creciendo a lo largo de los años de manera ininterrumpida, una realidad lacerante, pero a la cual lamentablemente nos vamos acostumbrando, y esto es muy malo para quienes están en esa situación que ocurría antes principalmente en Montevideo, pero hoy se puede ver prácticamente en las capitales de todos los departamentos del Uruguay, y por lo tanto ahí reforzar los equipos para atender a estas personas, a generar más
espacios para que puedan ir a vivir o tener hogares de tránsito, se vuelve también una cuestión absolutamente relevante. Salud mental, sí, atención de la gente en situación de calle, temas de vivienda y hábitat. Entendemos que esto también es central. Hoy en Uruguay hay aproximadamente, por poner un dato, 4.000 viviendas que no tienen baño. Bueno, nos proponemos un plan que en el primer año de gobierno atienda por lo menos 1.200 de estos casos, construyendo esos baños que obviamente son tan necesarios para un hogar. Pero también hemos identificado unas 50 zonas en el país que requieren atenciones específicas de construcción de espacio público, alumbrado, saneamiento, caminería, y también se va a estar empezando a actuar sobre esas zonas. Después otro aspecto vinculado a lo que tiene que ver con la pobreza infantil. Esta, en mi humilde opinión, es probablemente uno de los principales problemas, si no el principal que tiene Uruguay, en materia de sensibilidad social, pero también de potencial de desarrollo futuro. Por lo tanto, en estos aspectos vamos a estar trabajando en un refuerzo de las transferencias monetarias que se otorgan a quienes tienen hijos a cargo y están en situación de pobreza, en una primera instancia aumentando en un 50% los valores de estas transferencias, para luego, con el tiempo, ir trabajando en toda una reorganización de los esquemas de transferencias. Hoy tenemos más de un esquema que no dialogan de la mejor manera entre sí, la información no es la más completa, hay gente que debería estar recibiendo esta ayuda y no la recibe. Por lo tanto, vamos a estar generando este aumento para luego ir rediseñando todo el esquema de transferencias. ¿De cuánta, porque esto lleva plata, lleva recursos, cuántos recursos, si se ha estimado, lleva esto y de dónde o cómo se va a financiar? Sí, esa es una pregunta muy importante y nosotros hemos trabajado mucho de manera muy responsable en el armado de este plan, no solo en las medidas para que tengan impacto, sino también para que sea sostenible. Y en ese sentido nosotros hemos identificado que este plan, con una cadencia de ejecución en el primer año de gobierno, sería el año 2025, recordemos no tendríamos todavía el presupuesto que se vota en el 25, pero entra a regir en el 26, este plan tendría un costo en el entorno quizá algo inferior al 0,4% del PBI. Entendemos que esa es una cifra muy manejable, que se puede trabajar con reasignaciones presupuestales, con subejecuciones que siempre hay dentro del Estado y priorizando estas acciones por sobre otras. Recordemos que un 0,4% del PBI es aproximadamente un 1,2% del presupuesto nacional. ¿Y eso sería aproximadamente? ¿Perdón? En plata, ¿en cuánto, de plata cuánto hablamos? Estamos hablando de un plan que está en el orden de los 260 millones de dólares. Pero reitero, estamos hablando de un 0,4% del PIB, un 1,2% del presupuesto nacional y por lo tanto es una cifra perfectamente manejable con el presupuesto que estará vigente, reasignando y priorizando estas acciones por sobre otras que entendemos no tienen el impacto que tendrán. Obviamente este plan luego se despliega a lo largo del programa de gobierno, eso va generando costos que pueden subir y subirán, pero ahí ya luego entrará en la discusión presupuestal de cara a ese presupuesto que entra a regir en el 2026, se irá aplicando a lo largo del próximo periodo de gobierno y ahí con la cadencia de crecimiento que se espera de la economía se generan recursos adicionales para financiar la totalidad del plan que, reitero, se ejecutará a lo largo del periodo de gobierno. Además de las transferencias que hacía mención, también ayer se manejó la posibilidad de 30.000 empleos, si no mal no recuerdo por lo que escuché. ¿En qué sectores y cómo se impulsarían esos empleos? Sí, lo más importante es destacar que son empleos protegidos, son empleos estables pero temporales, es decir, hay una experiencia previa como los jornales solidarios que eran por 4 meses, aquí se están planteando experiencias por 24 meses con una remuneración un 50% superior y donde además ponga foco en personas y colectivos que lo precisan realmente. Los hogares pobres, que son el centro de atención, donde hay niños a cargo, tienen en su mayoría jefatura femenina. Por lo tanto, estos programas estarán principalmente orientados a mujeres, jefas de hogar con niños pobres a cargo, pero también atendiendo a otros colectivos, por ejemplo, generando cupos para liberados, que entendemos que ahí hay un problema enorme
de reincidencia y por lo tanto generarles oportunidades laborales se vuelve un aspecto central. Reitero, estos son por 24 meses, contarán con un acompañamiento y con una capacitación a lo largo del periodo que les permita luego hacer un tránsito hacia el sector privado. Ferrer, ¿y por qué esto es por un año y no se plantea como un plan de gobierno por todo el periodo? Quizá no. Digo, no este plan con estos 50 puntos. Sí, estos 50 puntos comienzan a ejecutarse en el primer año de gobierno, pero luego se continúan ejecutando a lo largo de todo el periodo. Pero son las acciones que entendemos que hay que tomar rápidamente el primer año. Luego habrá otras acciones más estructurales que presentaremos, como decía, dentro de algunas semanas, que esas sí requieren un trabajo más largo en el tiempo, requieren ser tratadas en el presupuesto nacional y por lo tanto comenzarán a regir a partir del 2026. Pero estas tendrán una aplicación inmediata que continuará luego a lo largo del periodo de gobierno. Focalizado en las personas en los sectores más vulnerables. No estamos hablando acá de clase media. Está como, a ver si se me permite la digresión, pienso en cómo fue el PANES en su inicio o el Plan ABC. ¿Iría más o menos por ese lado? Sí, tenemos acciones claramente enfocadas a reducir, por ejemplo, la pobreza infantil y eso tiene que ver, como te decía, con transferencias a hogares que lo precisan, tiene que ver con generar empleo protegido a mujeres jefas de hogar con niños pobres a cargo, tiene que ver, por ejemplo, con brindar alimentación, como hoy se brinda en primaria, también en secundaria, comenzando por el ciclo básico. Aproximadamente un 45% de los alumnos de secundaria tienen inseguridad alimentaria. A esos pretendemos cubrirlos con 200 días de alimentación. Por lo tanto, daría que en los liceos. Exactamente, y en todos los aspectos, en todas las ramas de secundaria, perdón. Por lo tanto, claramente, como te iba comentando también los demás aspectos, es un plan orientado a mejorar la convivencia, a reducir la desigualdad y por lo tanto a generar mejores condiciones de vida y por lo tanto de seguridad. Entendemos que la seguridad tiene que tener ese enfoque multidimensional. Tú me preguntabas cuáles tienen que ver con la seguridad de estas medidas, yo te diría que las 50, porque aplicadas en su conjunto, al reducir la desigualdad, a mejorar los niveles de convivencia, nos permitirán tener una mejor sociedad. Pablo Ferreri, muchísimas gracias por ahora. Seguiremos esperando cuál es el plan completo de los 4 años. Ya los estaremos invitando para los anuncios. Cómo no. Gracias. Y nosotros ahora hacemos una brevísima pausa y seguimos con el segundo bloque de MB Noticias. Ya venimos. Segundo bloque de MB Noticias, 17 grados tenemos en Montevideo, sigue lloviendo en la capital y tomamos contacto ya con nuestra compañera Juliana Perdomo, que tiene novedades del sector industrial. Juliana, bienvenida, buenos días. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. En las últimas horas se emitió un comunicado por parte del Comité Ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Industriales que da cuenta del reiterado cierre de fábricas en nuestro país y a consecuencia de las mismas el desempleo de muchos trabajadores en distintas empresas. Están muy preocupados y por este motivo están analizando un plan de lucha que tiene que ver con paro y movilizaciones. Y para hablar de este tema estamos con el presidente de la Confederación, Danilo Dárdano. Gracias por estos minutos. Dárdano, no es la primera vez que conversamos en este mes, reiteradas preocupaciones por esta situación. ¿No hay señales del gobierno? Bien, buenos días. Sí, lamentablemente no hay señales del gobierno y también sumamos el tema de los candidatos y las precandidatas. A nosotros nos parece que la clase política debería tener una mirada al sector industrial. Acaba de cerrar hace pocas horas la empresa Gloria, cerró Fanacif, cerró Sacos, son algunas últimas, pero esto venimos hace años sufriendo y especialmente los últimos. Y realmente no compartimos para nada lo que sigue sucediendo, que el mercado resuelve. Entonces realmente quedan compañeras y compañeros, trabajadores en general por el camino y acá no ha sucedido nada. Entonces realmente queremos hacer un llamado de atención a toda la clase política, a los diferentes partidos políticos de este país que están peleando por llegar a la presidencia de la República para que tengan una mirada sobre la industria. Realmente nosotros vamos a movilizarnos
porque parar podemos parar de un día para el otro, pero queremos movilizarnos, entender a que la sociedad entienda que es fundamental tener industria. ¿Por qué? Si miramos China, India, Estados Unidos, los países europeos, Corea, etcétera, todos tienen una industria, no son desarrollados de un día para el otro sin industria nacional. Entonces realmente un llamado de atención a los políticos que están queriendo ser presidentes o presidentas y también al gobierno de turno que realmente, como siempre decimos, nos reciben. Ahora las respuestas son y no fue competitivo. ¿No hay propuestas en materia de competitividad? No hay, no tenemos una política industrial en el Uruguay, no hay un plan. Si no hay plan no hay nada. Entonces, si vamos a seguir viendo cómo cierran fábricas y quedan por el camino los trabajadores, inclusive algunas pequeñas pymes, porque no tienen dónde insertarse, dónde colocar sus productos, está complicada la situación, ¿no? Reiteramos, esto no es porque seamos solamente trabajadores industriales, porque lo marca la historia. Si queremos transformar en un país en desarrollo, no dependiente de los commodities, bueno, hay que desarrollar la industria. Para eso los trabajadores y trabajadores estamos dispuestos a dar una mano y colocar nuestro compromiso. Pero precisamos a los industriales, o sea, a las patronales y también al gobierno de turno. De estas reuniones que han tenido con los precandidatos, ¿llaman la atención las propuestas que plantean de cara al futuro? ¿Cómo están evaluando eso? Bueno, nosotros en realidad, me adelanto a decirte algo, estamos evaluando una síntesis, pero resulta que el Partido Nacional, o sea, sus precandidatos aún no han venido. Hemos pedido una reunión con el presidente del directorio del Partido Nacional. Hemos pedido también con el secretario general del Partido Colorado, con algunos precandidatos, y del Partido Nacional en especial, que es un posible ganador. O sea, acá tenemos o el Frente Amplio o el Partido Nacional que van a ganar. Bueno, nos falta el Partido Nacional. Cuando terminemos esta ronda vamos a hacer una conferencia de prensa, vamos a brindar una opinión. Pero tenemos preocupación. Por las reuniones que hemos venido teniendo hasta ahora, tenemos preocupación porque pueden haber alguna declaración de entender los problemas, pero no tenemos propuestas concretas de cómo se va a desarrollar la industria y va a parar la sangría de los cierres de los centros de trabajo. Tárdano, para pedir respuestas al gobierno, ¿de qué manera va a ser ese plan de lucha? ¿Van a hacer movilizaciones a nivel país? Bien, nosotros no descartamos nada, estamos armando un plan que va a bajar a las filiales, de movilizarnos, de pedir reuniones, pero realmente aparte de las reuniones movilizarnos y que la gente entienda y la población entienda. Te voy a dar un ejemplo. Acaba de cerrar Gloria, no tenía sindicato en esta oportunidad, porque ya estuvo, se fue, volvió y en esta oportunidad no tenía sindicato. Porque a veces escuchamos, leemos por redes que nos echan las culpas a los trabajadores organizados porque reivindicamos mejores condiciones salariales, mejores condiciones de vida y somos los malos de la película. Inclusive también por algún actor empresarial se desliza que, por ejemplo, alguna empresa se ha ido por los costos, cuando eso no es así, se van por otras cuestiones, porque no tenemos política industrial. Entonces realmente las responsabilidades no son de los trabajadores, son del gobierno de turno, especialmente que no, primero no nos recibe a los sectores industriales, porque entre todos deberíamos salvar esto. Acá no es que nosotros seamos los inocentes, simplemente queremos decir que la responsabilidad primaria la tiene el gobierno y las empresas, especialmente las multinacionales, que a raíz de la mundialización de la economía recién definen muy lejos de acá que una fábrica cierra y quedan esas familias por el camino. Muchas gracias. Gracias a ti, un saludo a la audiencia. Bueno, Pilar, tenía la palabra de Danilo Dárdano a propósito de esta situación tras el cierre de varias fábricas en nuestro país. Vamos a estar siguiendo este tema de acuerdo a las reuniones que tengan en los próximos días y estarán aprobando este plan de lucha que, como él adelantaba, puede ir por la línea de varias movilizaciones a nivel país. Bien, muchísimas gracias, Juliana, y acá venimos con otros temas porque ayer, en una sesión que podría calificarse de histórica, el Senado rechazó el proyecto de ley de paridad en representación política en todos los estamentos de elecciones. La iniciativa había sido presentada por la nacionalista Gloria Rodríguez. Y ayer quien también votó fue la vicepresidenta de la República, presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, que votó a favor de la propuesta y aseguró que históricamente las mujeres han sido relegadas en el manejo de asuntos económicos, políticos y comunicacionales. Si recitamos la Constitución hablando de que las diferencias tienen que ser por nuestros talentos, tampoco escuché jamás que cuando veíamos una hojita de votación llena de varones, estuviéramos viendo los talentos y virtudes. Porque si pedimos talentos y virtudes, los pido para todos y todas. Entonces, cuando hablamos de este tema, señor presidente, yo decía, recorro mi propia historia. Y porque recorro esa historia partidaria,
es que agradezco a la senadora Rodríguez que haya sido quien haya puesto este proyecto a consideración de esta Cámara. ¿Sabe por qué? Porque he sido una de las principales críticas del real acceso de las mujeres nacionalistas a los lugares de decisión. Porque esto no se trata de participación. Me cansé de escuchar en los discursos de hoy que estamos hablando de participación, pero si participamos toda la vida, desde el origen de los partidos tradicionales, no se trata de participación. Acá estamos hablando de acceder al poder. Las mujeres históricamente no llegamos ni al manejo del poder económico, ni al manejo del poder comunicacional, ni al manejo del poder político. Es de manual. Miren la evolución de sociedades más avanzadas que la nuestra en estos términos. Y así se expresaba Beatriz Argimón, pero no estuvo de acuerdo, por lo menos tenía otro planteo dentro del Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi, que dijo que no votó el proyecto porque considera que las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres que se desempeñan en política. También dijo que es suficiente la denominada ley de cuota, que se mantiene vigente y reserva un mínimo de 1 cada 3 lugares para mujeres en las listas. En el caso de la paridad es innecesaria en el Uruguay, porque las mujeres en el Uruguay tenemos las mismas oportunidades que los hombres, que tenemos oportunidades por nuestra condición socioeconómica y cultural. Yo me pregunto un hombre que se levanta a las 5 de la mañana a hacer changa, que no tiene plata ni para pagar el ómnibus, si tiene las mismas posibilidades que cualquiera de nosotros. Entonces no es un problema de género, es un problema de posibilidades. Eso es lo que el Estado tiene que fomentar y no dividir por género. Y además yo soy partidaria de la meritocracia, palabra que hoy está usándose mucho, no es que me guste la palabra, pero sí el concepto. Hay que llegar por capacidad, por mérito, por esfuerzo, por hacerse respetar. Y yo creo que la mujer en el Uruguay siempre tuvo las mismas posibilidades. Tuvimos las primeras votos femeninos, las primeras legisladoras femeninas. Y el 30%, que es lo que se tiene ahora, ya es suficiente. O sea, yo entiendo que haya mujeres que quieran o consideren que se necesita un impulso. Yo respeto esa posición, pero el 30% es suficiente. No se puede salir hacia diestra y siniestra a dividir nada menos que el 50% y de los cargos ejecutivos. Y además se limita a cosa que se niega, pero a mí que me disculpen, pero el principio de igualdad. Estamos estableciendo diferenciaciones. Con buena intención, nadie lo duda, pero en un Estado de Derecho el principio de igualdad hay que respetarlo. Vale aclarar que Uruguay tiene uno de los índices más bajos de representación política de las mujeres y la representación en estos momentos en el Parlamento no supera el 20%. Vamos ahora a otros temas y nos quedamos allí en el Parlamento, porque desde las 10 de la mañana se va a reunir la comisión que discute el financiamiento de partidos políticos con el fin de acelerar el debate de cara al 14 de mayo, día que se votará en la Cámara Alta. El senador del Frente Amplio, José Núñez, dijo que todavía persisten las diferencias con los partidos de la coalición de gobierno sobre los minutos de publicidad gratuita en televisión, así como también los mecanismos de control que deberán presentar los comités de campaña. El Frente Amplio en particular tenía disposición o tiene disposición a votar la ley tal cual vino de la Cámara de Diputados. Otros partidos han planteado la modificación y bueno, nosotros estamos tratando de colaborar, pero bueno, todavía no terminamos de tener acuerdo. O sea, hay una oposición firme de los partidos, el Partido Nacional y Partido Colorado fundamentalmente, a eliminar de la norma justamente los artículos que establecían una publicidad gratuita para las campañas electorales y bueno, reducir esos espacios a la posibilidad de un mensaje en las elecciones de octubre y en las elecciones de noviembre, o sea, una reducción muy significativa de lo que se había votado en diputados. El Frente Amplio manejó una alternativa. Nosotros, el Frente Amplio, además de estas discusiones que informaba recién, hemos presentado 2 aditivos, que me parece importante señalarlos hoy, que tienen que ver con incrementar el financiamiento para aquellas listas que sean encabezadas por mujeres.
Y ayer hubo mucha actividad en el Senado. Por ejemplo, también rechazó el pedido del senador blanco Juan Sartori, que intentó, sin éxito, que le retuvieran el 50% del sueldo por no haber presentado la declaración jurada de su esposa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP. El senador frente amplista Eduardo Brenta dijo que la JUTEP anunció una investigación por un incremento patrimonial que tuvo Juan Sartori, estimado en unos 80 millones de dólares desde que asumió su banca. Bueno, Sartori presentó un derecho de petición reclamando respecto a la sanción que le aplicó la JUTEP de retención del 50% del salario al no presentar la declaración de su cónyuge. El Senado entiende que no le corresponde actuar en esta materia, dado que no es el cuerpo el que aplica la sanción, sino que es la Junta de Transparencia y Ética Pública, cumpliendo una ley que aprobó el Parlamento por unanimidad. Por lo tanto, la comisión específica recomendó al Senado, y el Senado lo aprobó, rechazar la propuesta del senador Sartori y seguir dando curso a la sanción, que es la retención del 50% del salario. Mientras tanto, no haya otro tipo de acciones por parte de la JUTEP, dado que tenemos entendido que la JUTEP ha anunciado que está estudiando la declaración propia del senador Sartori y que le ha reclamado la justificación de un notorio incremento patrimonial que ronda los 80 millones de dólares. Y ayer el Senado levantó el secreto de las declaraciones del diputado cabildante Sebastián Cal cuando contó en la Comisión de Seguridad y Convivencia las amenazas que habría sufrido de parte del empresario asesinado Gonzalo Aguiar y que además fueron solicitadas por la Fiscalía de Maldonado, que está investigando el caso y que además vinculaba al empresario asesinado con figuras del gobierno. Según la versión taquigráfica, el diputado Cal aseguró que Aguiar le dijo que financiaba campañas políticas y, según acotó, se lo dijo luego de que el legislador se negara a acompañarlo a un viaje a Paraguay. La sesión de la Comisión de Seguridad y Convivencia fue celebrada el pasado 2 de abril y, según consta en el documento, el diputado Sebastián Cal hizo un raconto de cómo fue que conoció al empresario Gonzalo Aguiar y las conversaciones que mantuvo con el empresario asesinado. En septiembre del 2021 es cuando yo conozco a este señor en la ciudad de Roma. Lo hago por invitación de una organización llamada Sertal. Me lo presentaron como empresario uruguayo y allí conozco al accionista de Boreal, la empresa que producía cannabis medicinal. Luego de un segundo encuentro en Colombia con Aguiar, en julio del 2022, Cal es invitado a tomar un café por parte del empresario en la famosa mansión de Maldonado donde luego ocurrió el copamiento. Allí el diputado relató ver un fuerte dispositivo de seguridad con varios guardaespaldas armados y había 5 ametralladoras arriba de una mesa. ¿Vos me podrás acompañar a Paraguay la semana que viene?, le manifestó según la versión taquigráfica Aguiar al diputado Cal, porque el negocio de los agrominerales en Colombia no salió y quiero ver si podemos ofrecerlo. La respuesta de Cal fue contundente. Mirá, disculpa, yo no soy lobista. A lo que Aguiar señaló, pero ustedes no tienen idea de quién soy yo, porque ustedes son nuevos. Pero yo acá financio campañas políticas y después me van a necesitar. Yo te estoy pidiendo un favor. ¿Me vas a decir que te cuesta mucho acompañarme a Paraguay?, sentenció como respuesta el empresario. Uno de los aspectos que mencionó luego Cal en la comisión, refiriéndose al empresario Aguiar, es que a él lo cuidaba la policía. Las actas que serán enviadas a la Fiscalía de Maldonado también contienen el audio que compartió en la comisión el diputado cabildante, que Aguiar le habría enviado en diciembre de 2022 al enterarse que el legislador había denunciado su vínculo con policías ante el jefe de policía justamente de Maldonado. El diputado también ratificó que el senador Luis Alberto Heber, en ese momento ministro del Interior, el ministro del Interior Nicolás Martinelli y el ahora precandidato presidencial del Partido Nacional Álvaro Delgado supieron de las amenazas que recibió el legislador. En diciembre del 2022 y luego de haber hablado en 2 oportunidades con el jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli, Cal recibió el siguiente mensaje de Aguiar que reprodujo en la sesión de la Comisión de Senado. Vos, Seba, déjate de hacer denuncias. Estás quedando pegado, muchacho. Si tenés algún problema conmigo o algo, vení y hablamos acá, de cara, como hombres. Tenemos los 2 pelos en los huevos, ¿no? Déjate de hacer denuncias, vos, porque la verdad que no te queda. ¿Tá? De frente y mano, vos. Te estoy hablando bien, como caballero. ¿Tenés algún problema conmigo? Venís y me lo decís en la cara, pero no estando denunciando a la gente, vos. Y todavía sin razón. Dale, mirá que sabés dónde vivo, así que cuando quieras y donde quieras, papá.
Ayical manifestó que luego de haber hecho una denuncia al jefe de policía y que 2 o 3 días después le llegara este mensaje, realmente se sintió indefenso. En enero del año 2023, el diputado cabildante habló con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para ponerlo al corriente de la amenaza de Aguiar. Es verdad que no lo hice por escrito, dijo Cal. Unos días después vuelvo a hablar con Heber y me dice que me quede tranquilo, que es verdad que Martinelli estuvo en el casamiento de Aguiar, pero que no me preocupe, que no va a pasar nada. Entendí que debía ir un escalón más arriba y en febrero del 2023 pude conseguir una reunión con Álvaro Delgado, a quien también le hice saber de esta situación. Tiempo después, Cal y Heber se encontraron en el aeropuerto de Laguna de Sauce, en Maldonado. El ministro no tuvo mejor idea que hacerme un chiste cuando nos encontramos en el aeropuerto. De forma muy jocosa y risueña, me preguntó delante de la gente si todavía no me habían matado los narcos. Le hice saber que no, que por ahora no, pero que cualquier cosa se iba a enterar. Consultado en la comisión por qué nunca realizó la denuncia ante Fiscalía, el diputado manifestó: no la hice por miedo. Estamos hablando de que era un tipo que, como ya dije, ostentaba sus vinculaciones políticas. No lo denuncié por miedo. Realmente fue eso. Funcionarios de OCE realizaron un paro por 24 horas en Montevideo y Canelones por lo que consideran incumplimientos salariales. Ahora lo que nos está ocupando, que podría ser la gota que derramó el vaso, es el tema del incumplimiento de un acuerdo con el cual llegamos con el directorio y la OPP el año pasado, en el cual intervino el entonces ministro Pablo Mieres, que intervino para mediar en el conflicto del año pasado, en el cual se nos había prometido un determinado aumento en la guardia a partir de enero de este año. Todavía ese aumento no se cobró y ahora la oferta que nos hace el directorio es de menos de 1/3 de la original. Entonces, bueno, esto desató un poco este conflicto, sumado a que nosotros recibimos una partida anual en el mes de abril, mayo también, que es un salario que depende de los indicadores del organismo y bueno, debido a la crisis hídrica, esos indicadores bajaron y sufrimos una pérdida salarial de promedio 8 o 9 mil pesos, cuando en realidad los funcionarios de OCE y las funcionarias de OCE no tenemos la culpa de lo que fue la crisis hídrica y además se trabajó muchísimo más en ese periodo para poder salir de esa crisis y que la población se vea lo menos afectada posible. Este jueves se reunirá la mesa representativa y definirá nuevas medidas de lucha si el Ministerio de Trabajo no interviene en la negociación con la empresa. Estamos en conflicto y vamos a seguir en conflicto hasta que no haya propuestas concretas de parte del directorio. Tenemos ámbitos de mesa representativa y asambleas en los próximos días y seguramente la semana que viene o este fin de semana mismo comiencen algún otro tipo de medidas como el abandono de la guardia o paros sorpresivos. Eso seguramente pasará en los próximos días. Si pasan por la Plaza de Independencia, no se sorprendan porque hay una intervención llamada La Última Foto que pretende llamar la atención sobre las personas suicidas y qué hacer o qué cosas evitar para ayudar a personas que se encuentran en esta situación o en riesgo. Para nosotros es un honor haber podido trabajar con estas familias que se dieron la foto con mucha valentía de sus familiares que se quitaron la vida y bueno, este es un esfuerzo colectivo de la sociedad civil para darle cara a esos datos que a veces salen en julio y que nos impactan. Esta es una campaña de publicidad, de alguna manera que no es de publicidad, sino de sensibilización y que lo que pretende es acercarnos, que no nos sea ajeno el tema. Por eso los invitamos a todos a que puedan venir, a animarse, a entrar en la página web www.laultimafoto.uy, a venir a los talleres que van a ver en cada lugar y animarse, a hablar, sobre todo hablar. Claudia, madre de Matías, uno de los jóvenes que se pueden ver en los retratos, contó qué significa esta campaña para ella. Para aquel que está deprimido, para el familiar que lo vea deprimido, que lo vea que se higieniza mal, que tiene descontroles emocionales. Para él, entonces yo lo que estoy pidiendo es que busquen ayuda, que hablen, que dialoguen, que los secretos familiares no existan, que le pongan palabra a las cosas, que la rabia y el enojo lo hagamos todos juntos en amor, en familia, superemos todas esas problemáticas que él hoy nos está batallando. En la página web pueden encontrarse recursos, guías y apoyo tanto para enfrentar situaciones de riesgo suicida como para ayudar a personas a identificar señales.
Para no dejar indiferentes a ninguna persona, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de fútbol, porque ayer en la noche hubo un partido. Nacional se enfrentó con River Plate en el Grupo H, en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Tras irse al descanso, perdiendo 2-0, el tricolor reaccionó y lo igualó con 2 goles de Gonzalo Carneiro. Más temprano en el Centenario y por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, Racing Club le ganó 2-1 a Argentinos Juniors y quedó primero en el Grupo F. Por su parte, vamos a ver ahora imágenes de Peñarol, que derrotó a domicilio y por 1-0 a Caracas de Venezuela en su cuarta representación en el Grupo G de la Copa Libertadores. Además, Rosario Central cayó en Argentina con Atlético Mineiro. Danubio, seguimos avanzando, perdió 2-1 con Sportivo Ameriano en Asunción por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana y complicó sus chances de pelear el segundo puesto. Lidera con 9 puntos el Atlético Paranaense, que el miércoles visitará a Rayo Zuliano. Los paraguayos están segundos con 7 y los uruguayos terceros con 4. La situación en Medio Oriente sigue complicada porque miles de palestinos siguen trasladándose y tomando la difícil decisión de abandonar la localidad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, tras otra noche de intensos bombardeos israelíes. Miles de palestinos se enfrentan a la difícil decisión de abandonar la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tras una noche de intensos bombardeos israelíes y mientras las partes en conflicto retoman las negociaciones en El Cairo para un alto el fuego. No hay ningún lugar seguro aquí, se lamenta Muna al-Sheikh Ahmed después de que el ejército israelí ordenara a decenas de miles de palestinos en el este de la ciudad dirigirse a la zona de Al-Mawasi, ubicada a 20 kilómetros de distancia. La mujer, que decidió hacer caso a las órdenes de evacuación y abandonar la localidad, culpa a los países árabes e islámicos del fracaso de las negociaciones para lograr un alto el fuego. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo este martes que el anuncio de Hamas la víspera, aceptando una propuesta de alto el fuego en Gaza, buscaba torpedear, dijo, la entrada de sus fuerzas en Rafah. Sus palabras llegan mientras arranca una nueva ronda de negociaciones en El Cairo para alcanzar una tregua integral con la participación de delegaciones de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Hamas, y a la espera de la llegada de una israelí. Mientras tanto, la toma del ejército israelí del extremo gazatí del cruce de Rafah hacia Egipto este martes amenaza con abocar a los miles de palestinos desplazados en el sur de la franja a sufrir una carencia aún mayor de asistencia humanitaria. Esto al encontrarse cerrados los dos principales accesos meridionales, el de Rafah y el de Kerem Shalom. 600.000 niños y niñas en riesgo de muerte, eso es lo que denuncia UNICEF y agencias de Naciones Unidas. Nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición, ahora quedan en compañía de nuestros compañeros de Ciudad Viva. Nosotros vamos a actualizar la información a las 13, a las 18:55 y volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena y lluviosa jornada.